Cuando pensamos en la palabra intelectual, casi por instinto nos imaginamos, no sé, una biblioteca universitaria gigante, ¿verdad? Claro, o un café en la ciudad, con académicos debatiendo. Siempre asociamos el trabajo intelectual con el privilegio o con títulos formales. Exacto. Como si la teoría política compleja necesitara a fuerza de un entorno académico para nacer. Pero fíjate que hoy, en este análisis profundo, vamos a desarmar esa idea por completo. Totalmente. Porque si revisamos los documentos sobre El Salvador en la década de los 70, específicamente en el departamento de Chalatenango, esa imagen tradicional se cae a pedazos. Sí, se desmorona. Y de eso va nuestra misión de hoy. Vamos a explorar cómo los campesinos marginados de esa zona se convirtieron en verdaderos intelectuales campesinos. Así es, fueron ellos quienes fundaron uno de los movimientos rurales más poderosos de América Latina. Y, no pisaron una universidad en su vida. Eran agricultores, parteras, rezadores. ¡Qué locura! Y bueno, antes de entrar de lleno, creo que es súper importante hacer una aclaración para quienes nos escuchan hoy. Claro, el tema de la neutralidad. Exactamente. Las fuentes que estamos analizando contienen, historia política muy intensa. Hablamos de gobiernos militares, grupos paramilitares y guerrillas marxistas. Y como siempre, nosotros no tomamos partido político aquí. Nuestro objetivo como analistas es explorar los hechos, las tácticas y las ideologías de manera objetiva. Sí, tal cual se relatan en los documentos originales. Solo queremos entender el cómo y el por qué. Entonces, para entender cómo desafiaron al régimen, hay que empezar por algo súper contraintuitivo. Sí, la chispa de todo esto no fue un libro de teoría ni un agitador urbano. Fue una herramienta súper sencilla. Una radio portátil. Exacto. Una simple radio a transistores. Digamos que para desestabilizar el monopolio del poder, todo empezó ahí, a principios de los 60. Y es que el contexto es clave. Los datos de 1961 muestran que el analfabetismo en esas zonas rurales superaba el 60%. O sea, más de la mitad de la gente no sabía leer ni escribir. Y eso no era un accidente, ¿eh? Era una característica estructural. O sea, mantenía intacto el sistema de las grandes haciendas. Claro, si un trabajador no puede leer una balanza cuando recolecta café o no entiende un contrato, pues está atrapado. Es económicamente cautivo. Totalmente. Y ahí es donde entra la Iglesia Católica. En ese año, con apoyo de fundaciones holandesas, llevaron estas radios portátiles marca Packers a las montañas. Espera, marca Packard. Qué dato tan específico. Y el programa se llamaba Escuelas Radiofónicas, ¿no? Ajá, pero lo interesante es que no era un modelo pasivo. O sea, no era solo prender la radio, escuchar y ya. Se formaban núcleos radiofónicos. Entiendo. O sea, la radio daba la lección central, pero necesitaban a alguien ahí mismo en la comunidad. Exacto. Elegían a profesores auxiliares de entre ellos mismos. Los documentos hablan mucho de Justo Mejía, por ejemplo, en un caserío llamado La Ceiba. Ah, sí, leí sobre él. Me parece fascinante. Él compró una de estas radios, escuchaba la lección y la copiaba en una pizarra. Imagínate la escena, de noche, enseñando a leer y a sumar a unos 40 adultos que venían, destrozados físicamente después de trabajar todo el día en el campo. Wow. Es que el esfuerzo mental para aprender a leer, estando tan agotado, es monumental. Yo lo veo como una versión temprana de, no sé, un foro de internet o un podcast interactivo de hoy en día. Es una súper buena analogía, de hecho. Sí, porque el contenido llega por un medio de comunicación, pero se convierte en acción en el mundo real. Entonces, estas clases nocturnas fueron como incubadoras políticas sin que el gobierno se diera cuenta. Completamente. O sea, la educación básica se mezcló con el empoderamiento. Una vez que aprendían a leer, estos núcleos organizaban, por ejemplo, reparación de caminos o huertos comunitarios. Pasaron de aprender el abecedario a organizarse socialmente. Así es. Y esto evolucionó rápido. Se conectaron con una red llamada FUNPROCOP, la Fundación Promotora de Cooperativas, y crearon lo que ellos mismos llamaban universidades campesinas. Me encanta ese término, universidades campesinas como la de Chacalcoyo, ¿verdad? Exacto. Y ahí aprendían cosas muy técnicas, contabilidad, doctrina social y algo vital, técnicas agrícolas, específicamente a cultivar semillas de maíz híbrido, como la H1 y la H3. Y esto del maíz es clave, porque no es solo un detalle de agricultura. ¿Por qué era tan importante cultivar esas semillas en particular?
porque las semillas tradicionales daban muy poco rendimiento. Entonces la comida se acababa rápido y tenían que irse a trabajar a las fincas de café por una miseria. Claro, no les quedaba de otra para sobrevivir. Pero con las semillas H1 y H3 producían mucha más comida. O sea, tenían un excedente. Y ese excedente les compraba tiempo. Tiempo para no depender de los grandes terratenientes. Exactamente. Tiempo para estudiar, para analizar lo que ellos llamaban la realidad nacional, entender por qué estaban como estaban. Y lo que veían al analizar esa realidad era una olla de presión a punto de explotar. O sea, la mayoría vivía en minifundios. Sí, terrenos de menos de 1 hectárea, súper empinados, con tierra malísima. Literalmente diseñados para que no les alcanzara y tuvieran que ir a las plantaciones. Y las condiciones en esas plantaciones de café, algodón o caña eran brutales. Los documentos dicen que dormían a la intemperie, llenos de picaduras. Con raciones de comida que daban pena. Tortillas y frijoles que apenas les daban energía para no desmayarse. Y a todo esto hay que sumarle la guerra del fútbol en 1969, entre El Salvador y Honduras. Eso empeoró todo de una forma tremenda, ¿no? Fue el golpe de gracia. Miles de salvadoreños que vivían en Honduras fueron expulsados y regresaron a lugares como Chalatenango. Llegaron sin nada, como refugiados en su propio país. Ajá. Y eso hizo que la poca tierra que había se encareciera muchísimo. La situación ya era matemáticamente insostenible. Y ahí es donde llegamos a un punto de no retorno. Noviembre de 1974. La masacre de la Cayetana. Un evento terrible. Y lo que detonó esto no fue una protesta ideológica, fue simplemente que un grupo de campesinos sin tierra intentó alquilar parcelas. El gobierno los ignoró, los dueños dijeron que no, y entonces ellos ocuparon las tierras por desesperación. Sí, y la respuesta del gobierno no fue negociar. Mandaron a la Guardia Nacional con fuego real. Es escalofriante leer los reportes de esto. Capturaron a los campesinos y usaron la ermita local, o sea, la pequeña iglesia del pueblo, para torturarlos. Profanaron el centro espiritual de la comunidad a propósito. Querían mostrar dominación absoluta. Hay un detalle en las fuentes que a mí me dejó helado. Los guardias obligaban a los campesinos a tirarse al piso en la capilla y saltaban sobre sus espaldas. Sí. Pero lo peor es que mientras saltaban sobre ellos, cantaban rítmicamente la palabra aleluya. O sea, usar un cántico religioso para torturar. El nivel de terrorismo de Estado es grotesco. Es una burla macabra. Y esto dejó clarísimo que las vías pacíficas o legales no existían. Los iban a matar. Así que como respuesta directa para sobrevivir, fundan la Unión de Trabajadores del Campo, la UTC, a finales de ese año. Claro, la UTC no nace de leer a Marx en un café. Nace de ver a tus vecinos masacrados en una iglesia y decir, bueno, o nos organizamos o nos exterminan. Totalmente. Pero aquí hay un desafío organizativo gigante. Si el Estado usa la religión para burlarse de ti mientras te tortura, ¿cómo mantienes la moral? Necesitaban recuperar su fe. Y aquí la historia da un giro súper interesante. Porque históricamente la religión a veces se ve como una fuerza conservadora, de mantener las cosas como están. Pero aquí fue el agente radicalizador. Y esto viene del Concilio Vaticano II y la teología de la liberación. Llegaron sacerdotes jóvenes diciendo que Dios no quería que sufrieran en la tierra esperando el cielo. Exacto. El viejo modelo era, sufre ahora que ya tendrás tu recompensa después de morir. Lo cual, por cierto, le convenía muchísimo a los dueños de las haciendas. Completamente. Pero estos jóvenes trajeron los cursillos de cristiandad, basados en un método muy práctico: ver, juzgar y actuar. O sea, observa tu realidad, júzgala con la ética cristiana que exige dignidad y actúa para cambiarla. Exacto. Y esto funcionó porque no lo predicaban extranjeros teóricos, lo tomaron líderes locales, como el caso increíble de Gumersinda Zamora, a quien le decían Chinda. Ajá, Chinda Zamora, madre de 9 hijos, partera y rezadora del pueblo, ¿verdad? Ella misma. Imagínate, ella oficiaba bautizos, funerales, la gente confiaba ciegamente en ella. Y para convencer a la gente de unirse al sindicato, que era clandestino, no les habló de lucha de clases. Usó la Biblia, específicamente la historia del Arca de Noé, si mal no recuerdo. Así es. Fue una metáfora de precisión quirúrgica. Les decía que el líder, Justo Mejía, era Noé. Y que el sindicato, la UTC, era el Arca. Ajá. Y la represión militar, los asesinatos, pues eran el diluvio universal. Entonces, unirse no era política,
era salvación pura. Es brillante. Es traducir una necesidad de supervivencia extrema al único lenguaje en el que la comunidad creía de forma absoluta. Y funcionó, ¿verdad? Vaya que funcionó. Una vez organizados en esta arca, no se quedaron escondidos. Empezaron a lanzar demandas políticas súper pragmáticas. Y esto lo hacían viviendo en la clandestinidad, escondiéndose en las montañas para evitar a la Guardia Nacional y a los paramilitares de orden. Sí, Orden era esta red gigante de informantes donde a tus propios vecinos podían entregarte. Y aún con esa presión, la UTC y luego su alianza con FECAS redactaban leyes. Esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Es como si redactaran un convenio colectivo de trabajo súper complejo, pero corriendo riesgo de muerte todos los días. Exigían un salario de 11 colones por una jornada de 8 horas. Que eran como $4.40 en esa época. Y 3 colones más, específicamente para comida diaria. Y exigían, y cito textual, que les dieran arroz, tortillas y frijoles bien cocidos, además de agua limpia. Ese detalle de bien cocidos lo cambia todo. Espera, sí, ¿por qué especificar la cocción? Yo leí eso y me pareció muy particular. Porque demuestra lo analíticos que eran. Resulta que los dueños de las haciendas, para ahorrar dinero en leña, les daban los frijoles crudos o a medio cocer. ¡Wow! Y eso causaba enfermedades gastrointestinales crónicas en los campesinos. Los debilitaba muchísimo. Al exigir frijoles bien cocidos, estaban bloqueando una táctica corporativa de ahorro que les costaba la salud. ¿Qué nivel de sofisticación? Identificaban exactamente dónde el sistema los explotaba. Y para los pequeños propietarios también tenían demandas sobre los bancos, ¿no? Sí, pedían créditos con intereses bajos en el Banco de Fomento Agropecuario. Pero la clave era pedir que no les exigieran títulos de propiedad como garantía. Claro, porque sabían que la falta de escrituras en el campo era la barrera que los mantenía pobres. Exacto. Y también exigieron acceso a las semillas híbridas H3 y H5, y pesticidas. No pedían una utopía inalcanzable, pedían cosas técnicas y viables. Por eso eran intelectuales. Analizaron las fallas del capitalismo agrario y diseñaron soluciones precisas. Pero claro, el gobierno militar no les iba a dar frijoles bien cocidos ni semillas. Al contrario, respondieron con más represión. Cerraron todas las vías institucionales. Y al no dejarles otra salida, estos intelectuales campesinos tuvieron que aplicar su pragmatismo a la guerra. Y aquí es donde la historia le da la vuelta al cliché clásico de la revolución. Siempre nos imaginamos al universitario de la ciudad con su libro bajo el brazo, yendo al campo a iluminar a los pobres campesinos, ¿verdad? Ese es el mito. Pero la documentación muestra que cuando las guerrillas urbanas como las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, llegaron a las montañas, la realidad fue otra. Llegaron jóvenes como Andrés Torres, un estudiante de sociología, y se encontraron con líderes campesinos como José Santos Martínez. Ha sido comandante local del Servicio Territorial del Ejército durante 20 años. Conocía tácticas, patrullajes, inteligencia. O sea, tenemos a un chico de la ciudad de 20 y tantos años frente a un veterano militar del campo. Y fueron los campesinos quienes tuvieron que entrenar a los universitarios. Así es. Les enseñaron a sobrevivir, cómo caminar de noche por barrancos sin hacer ruido, cómo racionar comida, cómo disparar. Sin esa enseñanza rural, los de la ciudad no hubieran sobrevivido ni una semana. Y no solo en lo militar, también en la ética de por qué luchaban. Los estudiantes llegaban con marcos teóricos muy rígidos, mucha teoría marxista. Pero los campesinos aportaron una ética basada en su catolicismo práctico. Andrés Torres mismo adoptó la cosmovisión campesina tras ver a un trabajador asesinado. Lo resumían con el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¡Qué fuerte! O sea, entendieron que dejarse matar por el gobierno, teniendo con qué defender a sus familias, era literalmente un pecado moral. Exacto. Su pragmatismo dictaba que los pobres no juegan a la guerra por teorías, luchan para que no aniquilen a sus comunidades. Y esto cambió por completo la cultura de la insurgencia. Es un viaje asombroso de verdad. Ver cómo pasaron de usar pequeñas radios Packard para aprender a leer, a usar cooperativas y teología para redactar exigencias laborales. Y finalmente hacer la mente estratégica militar que desafió a un régimen armado.
Y todo esto sufriendo condiciones materiales extremas. Por eso la etiqueta de intelectuales campesinos no es una exageración romántica, es la descripción más exacta. Y bueno, esto nos deja con una reflexión bastante profunda para quienes nos escuchan hoy. Totalmente. Porque si pensamos en lo que lograron con tan poco, Exacto. O sea, en los 70s bastó una radio a baterías y una pizarra en la oscuridad de la montaña para crear una red revolucionaria e intelectual. Hoy vivimos hiperconectados, pero súper fragmentados socialmente. es una paradoja de nuestro tiempo. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿cuáles son las escuelas radiofónicas de hoy? O sea, ¿qué herramientas tecnológicas simples, que tal vez los centros de poder están ignorando, están usando las comunidades marginadas ahora mismo para organizarse y desafiar el status quo del mañana? Es una pregunta excelente para llevarse a casa y pensar.